capítulo 7 pues de Hebreos. Déjame ver si está bien aquí corregido el tema, porque hicimos un pequeño cambiecito en la mañana. ¿Le pudiéramos poner el tema por ahí? Sí está corregido. El sumo sacerdote que nos convenía. Esta frase que nos convenía. Déjeme recordarle dos cosas. Una del capítulo 4 y otra del capítulo 5. La primera del capítulo 4 nos enseñó que Cristo participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, y librar a todos aquellos que por el temor de la muerte fuimos esclavos de servidumbre. Servíamos al pecado, éramos esclavos del pecado, Juan 8:32 en adelante, ¿de acuerdo? Ok. Cristo, Dios mismo, tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres para tener una moneda de cambio que mantuvo, siendo tentado como hombre, 33 años la mantuvo incorruptible o incorruptible, ¿no? Incorrompida, esa es la palabra. 33 años, fue tentado en todo, tuvo la capacidad, fue vulnerable, se puso en una situación de vulnerabilidad, pero mantuvo 33 años. Eso es un milagro enorme, ¿eh? La vida de Cristo es un milagro enorme. 33 años, participó de carne y sangre para tener una moneda de cambio que fue una sangre preciosa con la cual pudiera redimir nuestro pecado. Redimir es rescatar, pagar, ¿de acuerdo? Ok. La moneda de cambio para comprarnos, dice Pedro, el apóstol Pedro, que no fuimos comprados con oro, ni con plata, ni con cosas corruptibles, sino con la preciosísima sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha. ¿Se acuerdan? Ok. Pero el capítulo 5 ahora nos enseñó que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, ¿verdad? Aquel que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente, ¿no? Y luego viene aquel versículo que todos aprendimos de memoria. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna. Y si es eterna, no tiene caducidad, no se pierde, porque no la soportas tú, la soporta el Hijo. No está soportada tu salvación sobre tus obras, sino sobre la obra vicaria de Cristo en la cruz del Calvario. Eterna salvación para todos, no solamente el linaje de sangre de Abraham, sino todos los que le obedecen. Porque la descendencia de Abraham es una descendencia de fe, ¿no? Juan 1:13, no es por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios, que regala fe para introducir a quien Dios quiere a las promesas de Abraham. ¿De acuerdo? Pero el capítulo 5 nos enseñó que participó de carne. Y de ahí en adelante se desprendió un concepto maravilloso, de donde vienen otros versículos que memorizamos, ¿no? En el 4, 12 y 13, ¿se acuerdan? Y dice que tenemos la palabra profética, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y cierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿no? Y no hay ninguna cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas, ¿no? Y el 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos y ahí viene la segunda cosa por la cual tenía que participar de carne, y es maravilloso. No solo para comprarnos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Te das cuenta? No solamente tenemos un cordero que dio su sangre para redimirnos de la paga del pecado que era la muerte, pero también fue conocido y fue declarado por Dios en el Salmo 110:4 que estudiamos la semana pasada, sacerdote para siempre, según un orden eterno que no tiene principio de días ni fin de vida, que vive siempre para interceder por su pueblo, que se compadece. No hay pecado por grande en el cual hayas tropezado, bro, que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Tienes un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Acércate confiadamente. Si has cometido un error, por grave y grande que sea, ese es el mensaje.
no te apartes de la fe. Es la peor decisión, porque lo único que es imperdonable es que tú mismo te resistas a creer en la provisión de Dios. Es lo único, bro. Así que tú eres finalmente tú eres el que te eximes de la salvación, porque la salvación es para todos los que le obedecen. Es eterna salvación para todos los que le obedecen. Y esta sangre puede limpiar todo pecado, por grande, terrible, escandaloso que te parezca. Así que acércate confiado. Porque este no es solamente Cordero que dio su sangre, es sumo sacerdote que intercede, que conoce nuestras debilidades. Se vistió de hombre para experimentar y tener compasión de los que se acercan a Él, ¿no? Esto es lo que nos ha enseñado el Señor hasta el momento. Ahora vayamos al capítulo 7 y veamos el sumo sacerdote que nos convenía. ¿Te das cuenta? Nos convenía. De carne y de sangre, Dios mismo, santo y sin mancha, es lo que va a decir. Porque no solamente era sacerdote, sino era la propiciación por nuestros pecados. El sacrificio perfecto para limpiarnos. Vamos al objetivo rápidamente. Es muy sencillo el objetivo. Miren qué sencillo. Comprender las ventajas del sacerdocio perpetuo de Cristo. Un sacerdocio que nos convenía. El otro sacerdocio tenía muchos inconvenientes. El sacerdocio levítico, conforme a la ley, tenía muchos inconvenientes. Hoy vamos a entender por qué este sacerdocio nos convenía, por qué debemos entender las ventajas de ese sacerdocio de Cristo conforme al orden de Melquisedec sobre el orden de Leví, ¿no? Probablemente para muchos de nosotros que venimos de los gentiles perdidos de entre la tierra, estas cosas sean un poquito, por eso el escritor de Hebreos dice que acerca de Melquisedec tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto aquellos se habían hecho tardos para oír, ¿se acuerdan? Y la manera de oír correctamente es con un corazón quebrantado. Pero bueno, nosotros que hemos sido llamados en Cristo, conozcamos un poquito las características de este precioso sumo sacerdote que nos convenía, el diseño de este precioso sumo sacerdote. Señor, te damos gracias en esta hora, te pedimos que nos acompañes con tu Espíritu, que podamos no solamente degustar, deleitar, sino que esta palabra, Señor, que pudiera llegar a ser amarga en nuestra boca, Señor, o más bien nos amargue el vientre en la contrición del pecado, endulce nuestra boca con tu gracia y nos permita ser transformados a tu imagen. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén. Voy a ir versiculito por versiculito, poquito a poquito. Es muy didáctica esta enseñanza, por lo tanto, reprendamos al espíritu de somnolencia, ¿sale? Voy a tratar de ir al grano. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Vamos a ver los primeros versículos. Primero, Salem. Ahí los estudiosos, grandes estudiosos, dicen que muy probablemente se pudo haber tratado de lo que posteriormente se convertiría en la ciudad de Jerusalén. Era un reino misterioso de Salem. No se habla mucho de él. De Melquisedec es un personaje misterioso. Hay algunos eruditos que piensan que es una teofanía, que es una aparición de Cristo antes de su encarnación. Eso no es tan importante que lo podamos definir el día de hoy. Lo que es muy importante es que definitivamente es un tipo de Cristo. Es semejante al Hijo de Dios, así dice ahí, ¿verdad? Semejante al Hijo de Dios. Y tiene las características de un sacerdocio eterno. Para mí, si quiere preguntarme en lo personal, a mí me parece que sí es una teofanía, porque lo que de él habla este capítulo, habla de alguien que no muere y que no vive y que no tiene, y que no tiene genealogía, ni principio de días, ni fin de vida, ¿no? Pero eso lo podemos dejar a un lado. Definitivamente hace una alusión directa al sacerdocio de Cristo. Rey de Salem, la palabra Salem viene de la palabra Shalom, que significa paz. Sacerdote del Dios Altísimo, esto era lo que él era, rey de Salem
y sacerdote del Dios Altísimo, ¿no? No como Jairo, que no se nos dice, no se puede uno saber quién era exactamente. Hay muchas ideas, pero en este caso, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham. Y aquí en el salió yo veo una iniciativa. Este sacerdote, este rey de paz, salió a recibir a Abraham. Él tomó la iniciativa. No lo vino a buscar a Abraham, salió a recibirlo. Que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Y el relato de este acontecimiento, que está en Génesis, creo que es en el capítulo 14, nos dice que partió el pan y compartió el vino con él y le bendijo. Y esto definitivamente nos da una coordenada de alguien que partió el pan y compartió el vino en el aposento alto, ¿no? Para bendecirles. Así que lo que veo es que este sacerdote toma la iniciativa, sale a recibirlo y le bendice. Pero también veo que hay una respuesta en el corazón del bendecido, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Ahí hay una respuesta. Déjeme decir algo. Aquí estamos antes de la ley levítica, donde se instituyó por la ley que los sacerdotes, conforme al orden de Leví, recibieran los diezmos de sus hermanos. Era una orden al pueblo de Israel que pagara los diezmos a los sacerdotes de Leví. Pero aquí estamos muchos años antes de esa ley y ya vemos una actitud de gracia que ha caracterizado al pueblo de Dios agradecido, el verdadero pueblo de Dios. La semana pasada estudiamos que en el día de su poder su pueblo se le entregaría voluntariamente en la hermosura de su santidad y que Dios rejuvenecería nuestras vidas porque Él tiene el rocío de la juventud o de su juventud. ¿Se acuerdan? Y este es un diezmar voluntario, pero aunque es voluntario, yo recuerdo también cómo en la ofrenda para el tabernáculo, que Dios mandó que fuera una ofrenda voluntaria, dice del corazón, ¿qué? ¿Se acuerdan? Del corazón estimulado, ¿no? Dios estimula en su gracia y en su misericordia previamente recibidas nuestros corazones para responder. Y veo la misma situación aquí. Sale Melquisedec, recibe a Abraham, lo estimula con bendición. ¿Y cómo podemos tener una evidencia clara de que Abraham recibió la bendición? Cuando respondió a la estimulación de la gracia y respondió con sus diezmos. ¿Qué queremos establecer aquí? Que el diezmo siempre ha sido una respuesta de gracia de nuestros corazones, muy anterior a la ley, ¿de acuerdo? La norma se puso después al pueblo, pero antes de la norma fue la gracia, bro. Siempre fue la gracia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, antes de la ley de Moisés. Así que, de todo, cuyo nombre significa primeramente, y me encanta la palabra primeramente, subraye la palabra primeramente en su Biblia. Porque ¿quién no quiere tener noche de paz? Oye, Salem, Shalom, paz, suena tan bonito, pero antes de la paz es la justicia, bro. El sistema de valores de este mundo, y lo hemos repetido muchas veces, piensa que la paz, o sea, es ausencia de conflicto. Pero la Biblia nos enseña que no es así. La paz es la presencia de la justicia o el establecimiento de la justicia. Romanos, ¿qué? 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos primeramente justicia. ¿Quieres tener paz con Dios? Primero tiene que haber un pago de justicia, tiene que haber una bendición, tiene que haber un rescate, tienes que haber sido redimido, tienes que haber sido guiado al arrepentimiento, confesar tus pecados y creer y entregarte en el Señor Jesús, al Señor Jesús, perdón. Y entonces, justificados pues por la fe, creer, tenemos paz. Primeramente, Rey de justicia. Nadie podrá tener paz si Dios no establece su justicia en el corazón de esta persona. Segunda de Corintios 5:21, lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? Al que no conoció pecado por nosotros, hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser hechos y por lo tanto tener paz. Y la idea de la paz no es el sentimiento subjetivo del alma, sino es la reconciliación con Dios.
para que el hombre pueda ser reconciliado con Dios. Ese mismo capítulo 5 de Romanos nos dice que el hombre es enemigo de Dios por el pecado, enemigo natural de Dios, impío, reconciliado con Dios en Cristo por la fe. Establecida la justicia, tenemos paz, ¿ok? Primeramente, Rey de justicia. Quiero tener paz, Señor, es que ya no encuentro la paz en mi vida. Necesitas rendirte a Cristo y tendrás paz. Esto es, y también Rey de Salem, y luego nos explica qué es Salem, esto es Rey de paz. Y luego nos da las características de este tipo de sacerdote: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Por eso yo pienso que es una teofanía, porque ese simplemente personaje misterioso era el Cristo antes de la encarnación, desde mi perspectiva, pero eso no es importante. Porque si no, entonces ¿cómo acomodo dos personajes en la misma descripción? Permanece para siempre. Considerad pues cuán grande era este Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca. No estamos hablando de aquí es donde vamos a empezar a acabar con otros grandes personajes en los que nuestro pueblo solía poner su confianza, ¿no? Padre Abraham, ¿se acuerdan? De aquel hombre que estaba siendo atormentado, Lázaro en el seno de Abraham, y aquel rico atormentado en el infierno. Padre Abraham, manda a Lázaro que moje uno de sus dedos y mitigue este dolor, ¿se acuerdan? Mándalo a mis parientes para que no vengan aquí. Padre Abraham, otro de los grandes personajes. Pero aquí, sin querer demeritar el regalo de fe que Dios le dio a Abraham para creer y contarle por justicia, Dios te dice que el Hijo de Dios, Jesucristo, no, hombre, no es ni comparable con Abraham, es mucho más. Considerad pues cuán grande era este representante de Cristo llamado Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, le pone el adjetivo, ¿no?, dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, ¿no? Los Abraham, Isaac, Jacob. De Jacob 12 hijos, uno de ellos la tribu de Leví, institución levítica, de ellos son los sacerdotes. El único sacerdocio que reconoce la ley de Moisés es el de la tribu de Leví. Pero Leví es tataranieto de Abraham, ¿de acuerdo? O tataranieto. Los contadores pueden sacar cuántos tátaras debo yo decir. Pero bueno, esos cuates reciben de los hombres según la ley. Deben tomar el diezmo de los hombres, es decir, de sus hermanos, aunque esos también hayan salido de los lomos de Abraham. O sea, Leví estaba en los lomos de Abraham, Isaac, Jacob, todos. Este es el patriarca, el primero de los llamados, aquel al que el Señor le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ese es el principio del pueblo de Dios. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. O sea, este sacerdote es superior al que tenía las promesas, bro. O sea, yo me gozo porque podemos decir confiadamente, como dijera Pedro, en cualquier momento difícil de tentación: ¿y a quién más iremos? ¿A Abraham? ¿A Moisés? ¿A Josué? ¿A Aarón? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Y sin discusión, versículo 7, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién era mayor? ¿Melquisedec o Abraham, bro? ¿Te das cuenta de lo que está declarando la palabra de Dios? O sea, si tú tuvieras una cultura judía, estarías así, mira, temblando. Este Melquisedec, según la Biblia, es mayor que el patriarca Abraham, mayor que Moisés, mayor que Aarón, mayor que Josué, mayor que todos, bro. ¿De qué nos sirve a nosotros eso en este momento, bro? ¿Cómo volverás atrás? ¿A los brazos de quién volverás atrás? Cuando tienes tribulación, angustia, tentación, cuando estás desanimado, bro, ¿a quién irás? La Biblia nos está declarando claramente que no hay nadie más a quien puedas ir. Él es el Hijo de Dios, la sangre preciosa que te compró, el único que intercede por ti, el que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por el pueblo de día y de noche, aquel que tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres para tener un cuerpo
experimentar la tentación del pecado y poderse compadecer de los que son tentados. No tires la toalla, ese es el mensaje, ¿no? No vuelvas atrás jamás, porque no hay a quien volver atrás. Recordemos que el libro de Hebreos fue escrito a personas que estaban tentadas a volver atrás por la persecución que estaban sufriendo en Roma. Y aquí ciertamente reciben reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio que vive para siempre. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, hasta Leví se mochó, todos pagaron ahí, este es mayor que ellos, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Bro, ya cuando yo leí esto ya se me hizo un nudo en la garganta, porque ya van 2 veces que el Señor me dice en un capítulo que me salió al encuentro. Y me recuerdo perfectamente, bro. ¿Quién busca a Dios? La Biblia dice en Romanos 3:9 que no hay quien busque a Dios, bro. Yo estaba tirado en un bote a la basura. Recuerda cómo te salió el encuentro a ti, bro. Yo buscaba las vanidades de este mundo, estaba hasta acá de droga y de muchas cosas, bro, de muchas perversidades que para qué te cuento, de las cuales todos hemos tenido parte de diferente manera. Cuando Dios, en un momento inesperado, me salió el encuentro. ¿No es cierto, bro? Y fue como un rayo de luz, ¿no? Fue como un rayo en mi oscuridad. Y me encanta esta frase. Y siempre es así Dios con nosotros. Él es el que nos sale al encuentro. Fui hallado de quienes no me buscaban, dice la Biblia. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Contestemos la pregunta. Ninguna, ¿verdad? Cuando veas signos de interrogación en la Biblia, te está invitando a responderle. Así que respondámosle. Vuelve bien. Una pregunta. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Ok, vamos a entender esto. Si el hecho de que las ofrendas y sacrificios de los animalitos pudieran hacernos perfectos, entonces, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Ninguna necesidad. Ya tenemos el sacerdocio levítico, llevas tus corderitos, llevas tus ofrendas y delante de Dios eres perfecto para siempre. Pero no, esos corderitos cubrían por un año, pero no perfeccionaron nunca nuestra manera de actuar. Tú puedes ver al pueblo de Israel contumaz todo el tiempo, cabeza dura, transgrediendo, y Dios le daba más y más oportunidades y la ley nunca le cambió. Dios le previno con la ley, le mostró su carácter, le mostró sus estatutos, sus preceptos y nunca pudo. Y no porque la ley estuviera mal, sino porque nosotros somos débiles en la carne. Porque nosotros participamos de una carne caída y la ley no puede vivificar por sus mandamientos el carácter de Dios en nuestras vidas. Así que, versículo 14. Ninguna es la respuesta al versículo 13. Porque cambiado el sacerdocio, este versículo 12 está muy potente, pongan mucha atención. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Espérame, no está diciendo, Jesús no dijo que la ley, que él había venido a abrogar la ley. Así que yo no puedo entender que la ley quedó abrogada. Definitivamente no, la ley está vigente. Nada más que hoy tenemos acceso a Dios por la fe de aquel que cumplió con la ley y nos la imputa gratuitamente por gracia, por medio de la fe. Pero no está abrogada, bro. Nadie se va a poder presentar con Dios habiéndole echado ganas y despreciado a Cristo y creer que se va a poder justificar por la ley. La ley le va a demandar justicia y lo único que va a poder justificarte delante de Dios es la fe en Cristo Jesús, quien cumplió hasta la última tilde y jota de la ley. Pero, yo le he llamado así, yo he puesto una palabra, es como una enmienda a la ley. El sacerdocio levítico era el de la ley, pero Dios, al establecer que sería por medio de otro sacerdocio, tuvo que modificar también la ley. Es lo que dice el 12, mira.
Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. ¿Alguno de ustedes se acuerdan a qué tribu pertenecía Jesucristo? A la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. Nunca nadie habló de sacerdocio. Moisés jamás habló de que se levantaría un sacerdote de la tribu de Judá. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿De dónde? Entonces, ¿quién establece este sacerdote? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo se establece este sacerdocio? ¿No? Yo tengo la ley y conforme a la ley, Dios estableció el sacerdocio levítico de la tribu de Leví. ¿Quién establece pues a este Melquisedec como sacerdote para siempre? ¿De dónde viene eso? Sigamos leyendo. Versículo 15. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. La ley del mandamiento decía, solo los de la tribu de Leví. La descendencia identifica a los sacerdotes, ¿de acuerdo? Sino, según el poder de una vida indestructible. Sigue leyendo, sigue leyendo. Pues se da testimonio de él, dos puntos. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hermanos amados, déjenme hacerle una pregunta. Hechos 13:32 tiene la respuesta, y 33 y 34. Pero dígame usted, a ver si la recuerda, ya pasamos por ahí. ¿En qué momento Dios declaró públicamente, indefectiblemente, que Jesucristo era no solamente su Hijo, sino sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec? ¿Cuándo? Cuando resucita de entre los muertos. ¿Qué dice Hechos 13:32 y en adelante? Explica perfectamente Pablo que a lo que se refiere el escritor de Hebreos, por así decirlo, ¿no? Cuando dice, yo te he engendrado hoy, que los testigos de Jehová dicen, mira, ahí dice la Biblia en Hebreos, que Dios le dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y eso quiere decir que Jesús tuvo un principio. La Biblia se interpreta a sí misma, bro. No tengo que decirte yo cómo es. Ve a Hechos 13 y verás exactamente como Pablo dice que eso significa el día de la resurrección de entre los muertos. El engendrado significa la resurrección de entre los muertos del Salmo 2:7. ¿De acuerdo? Yo te he engendrado hoy es cuando lo levanta de los muertos, ¿no? Y ese mismo día, según el Salmo 110:4, es cuando lo declara sacerdote para siempre según una vida indestructible. Fíjate cómo termina el versículo 16. Sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. ¿Cuándo se da testimonio? El día que se evidencia la vida indestructible en la resurrección entre los muertos. Tú eres sacerdote forever and ever, wherever, según el orden de Melquisedec. Mi hermano, ¿cuál es la buena noticia hasta ahorita? La buena noticia es que no quiero regarla, pero si la riego, tengo un maravilloso, vigente, inmutable sumo sacerdote que puede compadecerse de mis debilidades, porque fue tentado en todo, conforme a mi semejanza. Mi esperanza no está puesta en que yo pueda ser fiel, sino en la fidelidad de Dios, que es inmutable. En la reconciliación que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos de tus pecados eran futuros cuando Cristo moría en la cruz del Calvario hace 2000 años? ¿Cuántos? Todos. Todos, bro. ¿Los pasados? Sí. ¿Los presentes? Sí. ¿Y los futuros? Todos. Ahora, ¿pecaremos, decía Pablo en Romanos 6, para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, los que le hemos dado la espalda a esa obstinación de pecar, ¿cómo querremos vivir más en él? Si éramos esclavos, bro, y habíamos pagado precios muy altos por causa de nuestra esclavitud, ¿cómo querremos volver ahí? ¿No? Y nos damos cuenta que, lo hemos dicho muchas veces, antes de conocer a Cristo, mi condición y mi actitud eran amigas. No, mi condición de pecador y mi actitud de pecar eran amigas.
Una me hacía débil y la otra le empujaba. ¿Me entiendes? Pero ahora se enemistaron por causa del Espíritu que mora en nosotros. Mi condición es débil y sigue queriendo caminar hacia el monte, bro. Pero mi actitud, pero el Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo soy débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de pecado y a causa de mi pecado, condenó esta debilidad, el pecado en la carne de Cristo, para que la justicia de la ley se cumpla en mí, que no trato de esforzarme en los 10 mandamientos, sino que simplemente me he rendido al poder del Espíritu de Dios. Romanos 8, versículos del 1 al 5, ¿no? Este es nuestro sacerdote, bro. Este es, no, es increíble. Me salió al encuentro, pagó por mí, se compadece de mis debilidades y siempre presenta defensa por mí, bro. Es impresionante. Queda pues abrogado. Órale, aquí está claro. Queda pues abrogado la ley, no, ese mandamiento. Es como una enmienda a la ley. Este se quita y se establece nuevo. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Nunca los sacrificios pudieron hacernos perfectos. El sacerdocio levítico está abrogado. Un día, estando en Israel, platicando con una persona X, viendo hacia donde estaba el templo de Salomón, en el monte de Moriah, ahí está una menorá de oro enorme que tienen preparada para la construcción del tercer templo. Se la pusieron así, enfrente a los de la mezquita de la roca, para decirles: un día te voy a quitar de aquí. El que tenga oídos para oír, que no tengo tiempo de explicarles eso, pero estaba ahí y ese cuate me dice: ¿te imaginas cuando reconstruyan el templo y volver a ver los sumos sacerdotes y los sacrificios? Pártate de mí, Satanás. Pártate de mí, bro. Con una sola ofrenda, eso no volverá a suceder. Ese día estás demeritando lo que hizo Cristo por mí, bro, ¿no? Entonces sí, tengo que seguir ofreciendo cosas que nunca jamás me perfeccionaron. Cosas que jamás tuvieron ninguna utilidad. Bellísimas, maravillosas, tenían su lugar de ser, eran sombra de lo que había de venir, apuntaban a un hecho eterno y maravilloso, pero tuvieron su lugar. Venido Cristo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, bro. ¿Me entiendes? Ya. Todas las cosas que eran sombra se han hecho sustancia en Cristo Jesús, pero para ellos todavía está puesto el velo. No pueden verlo, siguen como Moisés con el velo puesto, porque no se han rendido a Cristo. Pero el día que se rindan a Cristo, el velo se les quitará. Y entonces verán que ya no necesitamos más sacrificios ni ofrenda por el pecado, bro. Queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada jamás perfeccionó la ley. Y de la introducción, y también queda abrogado, no solo por esta causa, hay otra causa, para introducir una mejor esperanza por la cual nos podemos acercar a Dios. Imagínate toda la bola de contradicciones de la gente que traía sus corderitos y sus rollos y la lana, y que cámbiale por acá y a ver las. ¿Te acuerdas que Jesús no solo volteó las mesas, volteó las casas de cambio, bro? La gente venía, se ha hecho un negocio horrible, ¿no? Y luego la palabra de Dios viva y eficaz entraba y partía el alma y el espíritu, los coyunturas y los tuétanos, y el animalito que se ofrecía una vez partido podía no ser tan perfecto como parecía por fuera. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Que nos representa a nosotros. Por tanto, dice, ya que tenemos un gran sumo, esa espada viva y eficaz de 2 filos que te parte y te penetra y discierne tus pensamientos y te pone así, es lo que te va a llevar. Por tanto, versículo 14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, retén tu profesión. Porque eso que te constriñe, eso que te pone, que te confronta de la palabra viva y eficaz, tiene el objetivo de llevarte a este sumo sacerdote que se compadece de tus debilidades. Acércate pues al trono de la ley, dice, al trono de la gracia. Así que fue abrogado porque nada perfeccionó y para dar paso a una esperanza por la cual me puedo acercar a Dios confiadamente. Versículo 20. Y esto no fue hecho sin juramento. Esto es maravilloso. Esos levitas y esos sacerdotes levíticos pues eran casi automáticos, porque pues venían era por sangre, ¿no? Nadie los llamaba, nadie juraba sobre ellos. Pero este fue con juramento.
Este Dios mismo interpuso un juramento. Dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Si eres Leví, de la tribu Leví, pues ya automática. Pero este sacerdote que es para siempre, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmo 110, 4 que vimos la semana pasada. Mi hermano, tenemos un sumo sacerdote enorme, maravilloso, establecido por siempre. Y aquí vienen sus funciones también más adelante. Por tanto que es Jesús, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, no el pacto de la ley. El pacto de la ley dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Este es un pacto de gracia. Y siempre lo fue. El pacto de la ley encerró todo bajo pecado para tener misericordia de todos. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Ese es nuestro versículo a memorizar. Y el que sigue, 23 al 25, abusados. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio que no cambia, inmutable, por lo cual puede también salvar temporalmente, dice ahí. La salvación se pierde, bro. Perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. A los que por él se acercan, viviendo siempre para interceder por ellos, bro. ¿Cuál es la función de este sumo sacerdote? Tenemos un acusador, según Apocalipsis, que te la pasa todo el tiempo acusándonos, ¿no? Creo que está en el capítulo 10, donde dice, tenemos este precioso abogado sacerdote que intercede, la intercesión del Hijo de Dios. A ver, ¿qué tan poderosa crees que pueda ser, tomada en cuenta la intercesión de aquel obediente hasta la muerte y muerte de cruz delante de la majestad en las alturas a tu favor? ¿Qué tan poderosa puede ser, bro? Viviendo siempre. Oye, bro, esta frase me mato. ¿Para qué vive Cristo? ¿Qué contestarías si yo te digo, cuál es el objetivo de que Cristo viva para siempre? Para interceder por ellos. No puede ser. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. No como los otros que eran pecadores y tenían motivos inciertos. Este santo. No solamente fue un sumo sacerdote, fue un cordero santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, con motivos santos, hecho más sublime que los cielos. Esta frase me confirma lo que hemos siempre dicho, que antes de la creación, los cielos y la tierra, la redención es mucho más sublime. El plan de redención es antes, no solamente cronológicamente, sino en importancia, más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él es santo y sin mancha. Porque esto lo hizo una vez, lo del pueblo, una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley, estamos por terminar, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, o sea, la ley decía a los de Leví, pero eran débiles, ineficaces, no sirvió para nada, no se perfeccionó nada. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, ¿por qué posterior? Porque un juramento que recibimos a través de la profecía de David en el Salmo 110, posterior a la ley. Al Hijo hecho perfecto para siempre. Solo quisiera dejarle un versículo más para meditar. Segunda de Timoteo 2:5. ¿Alguien se lo sabe? Segunda de Timoteo 2:5. ¿Sí, estoy bien? Porque tenemos un solo Dios y un solo mediador, ¿verdad? ¿Es primera? Gracias. Primera de Timoteo, ya sabía que no estaba tan bien. Primera de Timoteo 2:5. Porque tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, que se hizo hombre. Jesucristo que padeció como hombre. Jesucristo que padeció como hombre. Y habiendo, ¿qué dice? Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser
autor de eterna, perpetua salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Cierre sus ojos y vamos a orar. Te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Hoy tenemos ciertos visitantes, Señor. Tú conoces sus corazones, así como conoces nuestros corazones de todos los que regularmente nos congregamos en este lugar. Tú conoces el corazón de nuestros visitantes. Señor, tú sabes quiénes son tuyos y tú sabes quiénes, siéndolo, aún no caminan como tal, porque no se les ha revelado Cristo. Señor, revela a tu Hijo Jesucristo en sus corazones y que podamos tener comunión y esta comunión sea realmente con tu Espíritu. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.